Listo, ya se está grabando. Bien, y comienzo con una duda que me mandó Paola. Más que una duda, es una corrección la que me hizo Paola. Recuerdan que la clase pasada les presenté una gramática que lo que hacía era, pues, capturar un autómata que improvisé en ese momento. Déjenme ver si puedo presentarles la imagen que me mandó Paola. Un momento, por favor, porque no grabé eh, perdón, no guardé ese archivo, que son los que hago en el blog. Un momento. Aquí está. Listo. Pero ya lo guardo afortunadamente. Entonces lo podemos ver aquí más fácilmente. Un momento, lo comparto en un segundo. Es este. Aquí está. Ya lo están viendo todos. Voy a hacer la imagen más grande, por supuesto. Sí, sí, sí. Pero sí la están viendo, ¿no? Entonces, déjenme hacerlo un poco más grande para que sea más fácil de revisar. Bien, aquí está. Bueno, entonces, esta es la gramática que hice la clase pasada. Y la gramática pues sigue las reglas que definimos, pero yo por una cuestión de olvido, me faltó poner aquí en el caso de uno y 2 una regla adicional. Vean lo que decía la regla para construir gramáticas a partir de autómatas es que cuando llegábamos de un estado a un estado final, además de la regla que nos decía cómo transitar ese estado, tenemos que incluir una regla adicional que nos dijera que ahí terminábamos. Entonces, aquí uno debería estar acompañado, además de la regla B3, de la regla B nada más, y dos debería estar acompañado de la regla A nada más. Es decir, B3 y B, y en este caso A3 y A. Y de esa manera, pues entonces, si nosotros queremos que una cadena, generar una cadena en la gramática que correspondería al recorrido de S a 3 vía 1, por ejemplo, la cadena AB, que es la que me ha señalado Paola, entonces deberíamos terminar aquí en 3. Y para eso nos hace falta la regla que les decía, la que nos dijera que a partir de 1 podemos llegar a B nada más. Y si también quisiéramos reconocer la cadena BA, que nos lleva a un estado terminal, nos faltaría la regla aquí que nos dice que después de la A nos podemos detener. Ya no te agregamos el 3. Entonces faltaron esas dos reglas. No es que el ejemplo esté mal, pero me faltó escribirlas. En el caso de 3 sí escribí las reglas adicionales que nos decían, bueno, puedes generar solo una A, una B y concluir. Entonces ahí está, esa está completa, pero estas faltaron estas dos. Entonces, por si quieren tomar nota, Paula, no sé si estás conectada. Eso responde a tu pregunta, espero. Sí, profesor, muchas gracias. Perfecto, bien. Entonces, bueno, no, gracias a ti por señalar aquí estas dos reglas que faltaban. Muy bien. Entonces, no sé si haya más preguntas de lo que vimos la clase pasada. ¿No? Bien. Bueno, entonces déjenme regresar entonces a las láminas. Bueno, no a las láminas, porque de hecho terminamos la clase pasada con esta parte del curso. Así que lo que voy a hacer es abrir la segunda parte. Un momento. Listo, ahora sí voy a compartir. Bien, ya le pusimos fecha a la tarea, por cierto, ¿verdad? Bien, Sí, ¿no? sí, ¿ven? Sí, es cierto, ¿no? Quedamos el viernes a la medianoche. Viernes o sábado, como quieran verlo. Es decir, la medianoche del viernes, la madrugada del sábado, lo que quieras decir, ¿no? No la medianoche de ambos días. Bien, entonces hoy comenzamos con un nuevo tema, autómatas y lenguajes formales, lenguajes regulares 2, la segunda parte de lenguajes regulares, y los lenguajes independientes del contexto. Aunque estos dos temas son un poco heterogéneos, están juntos para poder cortar en un momento sensato, ¿no?
el curso, ¿no? Haber terminado con una parte, bueno, haber terminado con una cantidad suficiente de material para que hagan la primera tarea, aunque el tema no se haya agotado. Bien, entonces voy a empezar con la segunda parte de lenguajes formales. Un momento, nada más déjenme despejar un poco mi pantalla. Ahí está. Yo sé que ustedes no están viendo el resto, pero a mí me distrae tener más ventanas abiertas aquí. Bien, listo. Ahora sí, ya solo tengo las láminas. Bien. Bueno, entonces, el punto es que habíamos dicho ya en otra parte del curso que no todos los lenguajes son regulares, pero bueno, esa es una afirmación que no he demostrado. Aquí voy a presentar un lenguaje que a pesar de su simplicidad, resulta que no es un lenguaje regular. Vean, el lenguaje es este, es el lenguaje de cadenas que tienen cierto número de A seguidas del mismo número de Bs. Y uno pensaría, ¿cómo es que eso no es regular? Es un lenguaje muy fácil de describir matemáticamente hablando. Ahí está lo que tengo subrayado en anaranjado. Es una descripción suficiente de ese lenguaje de entrada es un poco sorprendente que no podamos definirlo con autómatas finitos o con gramáticas lineales o con algunas de las cosas que ya vimos. La razón intuitiva es que vean que cuando uno genera cierto número de As, para generar el mismo número de veces, tendríamos que tener de alguna manera un contador que nos dijera cuántas veces hicimos la generación de las As. Y un contador, pues tiene que ser, para que esto sea, para cualquier valor de n, pues tiene que ser suficientemente grande, ¿no? Y resulta que no parece que un autómata finito nos permita guardar información infinita de alguna manera, ¿no? Contar cosas que rebasan cierto límite. Pero bueno, esa es una intuición. Vamos a mostrar formalmente que esta intuición es correcta y que hay lenguajes que no se pueden definir por medio de autómatas finitos a pesar de su simplicidad. Con este lenguaje es un ejemplo paradigmático. Van a ver que a partir de él podemos generalizar lo que está pasando. Lo que voy a hacer es utilizar algo que es un juego que propone Cousen, y bueno, que está tomado en muchos otros lugares, que es una especie de un juego contra el demonio, contra el diablo, ¿no? Estamos viendo si le podemos ganar la partida a alguien que está dispuesto a engañarnos. En este caso nos quiere engañar, hacernos creer que esto es un lenguaje regular. Nosotros no queremos dejarnos engañar y entonces vamos a jugar de esta manera. La idea es que si el postulante, en este caso el demonio, el espíritu maligno, como ustedes quieren verlo, Vladimir Putin, Joseph Biden, quien sea su malo de cabecera, no importa, quien sea su malo de cabecera es el que nos quiere engañar en este momento, ¿no? Perdón. Ahora sí, ¿cómo lo podemos hacer? Vean, lo que vamos a hacer entonces es que esta persona nos dice que esto es un lenguaje regular. Entonces, pues si es un lenguaje regular, debe existir un autómata que lo acepte, ¿no? Y nosotros lo que vamos a hacer es jugar contra esa suposición, decir, bueno, si hay un autómata que lo acepte, el autómata debería funcionar de esta manera. Vean, vamos a tomar una cadena a la m de a la m y suponer que esta cadena efectivamente es parte del lenguaje. Y bueno, esto es más o menos obvio porque la cadena tiene el mismo número de A's y de B's. Más bien la idea es que el autómata que reconoce este lenguaje la acepta. ¿No? Pues sí, tiene que ser, tiene que tener el mismo número de A's y B's y entonces pues tiene que ser aceptada. Entonces, observemos qué habría pasado si ese fuera el caso. Vean, querría decir que si nosotros partimos del estado inicial, pues vamos a leer cierto número de A's y vamos a ir a un estado Q. Yo diría, bueno, a ver, piensa en tu autómata. Tu autómata, pues es un autómata finito, tiene que tener un número de estados, ¿no? ¿Qué te parece si postulamos que el número de estados de ese autómata, y eso lo afirmo acá, es K? Ese es un autómata finito, pues es finito porque tiene un número finito de estados. Te voy a considerar que sea cualquier número que tú quieras, digamos K. Entonces tomamos ahora una cadena de M A's y M B's, donde M es estrictamente mayor que K. Ese es el truco, ese es el razonamiento. Ajá, entonces, dado que es un número estrictamente mayor que K,
si nosotros estamos cambiando de estado cada vez que leemos un carácter, digamos, tenemos esa suposición extrema, estamos obligados a repetir un estado. Se dan cuenta, tenemos que pasar al menos 2 veces por el mismo estado. ¿Por qué? Porque tenemos más caracteres, más letras A que estados. Entonces, si es así, vamos a suponer que entonces el estado que estamos repitiendo es estado Q, que les estoy diciendo precisamente. Es decir, leemos I veces a partir del estado inicial y llegamos al estado Q. Ajá. Después leemos J veces K y regresamos al estado Q, porque estamos obligados a pasar 2 veces por él, porque si no se nos antes, ¿no? Porque se nos tuvieron que haber acabado antes. Entonces ya está. Pasamos 2 veces por el estado Q y entonces resulta que después de que leemos en Q ese número de As, J veces As, regresamos aquí y después vamos a leer R veces As y M veces Bs y llega a un estado final, porque esa es la definición de aceptación. Es decir, la cadena, estamos suponiendo que esté en el conjunto de cadenas aceptadas por el autómata y debe ser porque cumple la descripción abstracta del lenguaje, mismo número de As y mismo número de Bs, entonces nos tuvo que haber llevado a un estado final. Entonces, si estamos en esta situación, se dan cuenta que realmente estamos pasando por un ciclo aquí entre la iésima A y después la I más JA. Estamos pasando por este ciclo. Y el autómata es determinista. Esta es nuestra suposición inicial. Podríamos haber partido de que es un autómata no determinista, pero para simplificar, vamos a suponer que es determinista y sabemos que si no lo hubiera sido, pues siempre es posible construir un autómata determinista que acepte este lenguaje. Entonces, nuestra idea es, ya está construido ese autómata, tiene K estados, y entonces aquí nos encontramos con este problema. Pasamos 2 veces por el mismo estado. Eso en sí no es malo, por supuesto, podemos hacerlo en un autómata finito. El problema es que se dan cuenta que si nosotros, cada vez que pasamos por el estado Q, pasamos por P veces J, vamos a regresar al estado Q, porque es un autómata determinista. Es decir, repetir J veces A después de pasar por Q nos lleva otra vez a Q. Pero dado que ese autómata es determinista, si lo volvemos a hacer, es decir, si regresamos otra vez a Q y volvemos a leer J veces A, volvemos a regresar a Q, y si volvemos a leer J veces A, volvemos a regresar a Q. Entonces, leer un múltiplo de J veces la letra A nos va a llevar de nuevo a Q. Y eso es lo que estoy expresando aquí, para cualquier número natural P. Y entonces, si eso es así, resulta que siempre que estemos leyendo ese número de veces la letra A, ese J veces A, vamos a regresar aquí para cualquier valor de P, y eso significa que cualquier cadena de esta forma nos lleva a un estado final. Vean, la forma es esta. Primero leemos I veces A, llegamos a Q, después leemos P veces J, la letra A, y regresamos a Q. Y después leemos R veces A, después M veces B y aceptamos. Entonces, aquí resulta que como este P puede variar, aquí la J es estrictamente distinta de 0, eso es importante, porque si no, no estamos haciendo un ciclo más que estamos parados en el mismo estado. La J es estrictamente mayor que 0, y entonces como P es cualquier natural, este número, pues, obviamente es distinto de 0. Y va variando, va creciendo, dependiendo del valor que le demos a P. Y eso significaría que estamos afirmando algo absurdo. Estamos afirmando que para cualquier P, I más J, P más R es igual a M. Y pues eso no puede ser posible, ¿no? Porque J no es 0, ese es el punto importante. P puede ser cualquier número natural y entonces no se puede mantener siempre la igualdad. Se podrá mantener en el primer caso, en el que la cadena que partimos a la M ve a la M, donde P es 1, pero no cuando P es 2 o cuando P es 0. Entonces ahí estamos ante un problema. Estamos repitiendo, estamos aquí haciendo un valor que crece, no puede ser igual a un valor fijo. Y por lo tanto, resulta que aunque esta cadena debe estar en el lenguaje aceptado por el autómata que definimos, no está en este lenguaje, que es el autómata que es el lenguaje que postulamos inicialmente. Mismo número de A's y mismo número de B's. Aquí vamos a tener que, pues tiene más A's que B's, ¿se dan cuenta?
Ajá. Entonces, esto es una contradicción, por supuesto, y la conclusión es que este lenguaje no es regular. Ujú. Entonces, pues, el demonio perdió el juego contra nosotros, le dimos la oportunidad de postular la regularidad del lenguaje, de postular un autómata, y nosotros le estamos pidiendo al lenguaje, al autómata, que se comporte como un autómata determinista, y resulta que por esa conducta nos lleva a una contradicción. Ujú. Bien, entonces, esa es la idea. ¿Se entendió qué es lo que falló aquí? ¿Por qué no es el O lenguaje? sea, nos acepta más número de As. Tendría más número de as, exactamente. Tú puedes meter aquí, en esta parte, puedes bombear, y por eso esto nos va a llevar a una cosa que se llama el teorema del bombeo. Puedes inyectar, también es otra forma de verlo, copias de la letra, de esta cadena, de la cadena A a la J, cuantas copias quieras de esto, y el autómata tendría que aceptarlas. Pero al inyectar estas copias, pues el lenguaje deja de corresponder a la definición que habías postulado. Entonces, sí, esa es la idea. O sea, dicho lenguaje sí nos aceptaría, o sea, si metemos M número de As, sí lo acepta, pero también podemos meterle más de M, ¿no? Ajá, exactamente, podemos meter más de M, siempre y cuando cumplamos este requisito. Son P veces J, donde J es el número de As que te llevan, que te hacen pasar por este ciclo que te lleva de Q a Q. Ese es el único requisito que ponemos. Pero sí, entonces serían más que M. Sí, sí quedó entonces ese punto claro. Sí, sí, sí. Perfecto. Bien, entonces, ya que está así, vean cómo esto nos permitiría generalizarlo. Es decir, esto es un lenguaje particular en el que aparece este problema, pero en general podríamos tener lo siguiente. Este teorema del bombeo nos va a expresar una propiedad de lenguajes regulares, general para todos los lenguajes regulares, que nos lleva a tener un criterio que nos permite descartar lenguajes. Es decir, mira, dado que el lenguaje que postulas lleva a la violación de ese criterio, entonces no puede ser regular. Esa es la idea que tenemos, ¿no? Y ese va a ser nuestro juego. La apuesta de que alguien dice que algo es regular, nuestro villano favorito, y nosotros decimos, no, no lo es, porque entonces el autómata debería tener esas propiedades. Bien, entonces el teorema nos dice lo siguiente. Tomen un lenguaje regular, el que quieran. Entonces existe una K, un número natural K, tal que para cualesquiera cadenas que cumplan las siguientes condiciones, alfa, beta, gamma, tales que alfa, beta, gamma juntas estén en el lenguaje y K sea menor o igual que la longitud de beta, ocurre lo siguiente. Beta a su vez se puede segmentar en tres partes, una de las cuales no es epsilon. Y resulta que esa parte yo la puedo iterar cuantas veces quiera. Aquí ven, y está en los naturales. La puedo iterar cuantas veces quiera y la cadena resultante va a seguir siendo parte del lenguaje regular. O sea, si el lenguaje es regular, siempre es posible hacer esto. Esa es la idea. Y pues como se dan cuenta, esta demostración está generalizando lo que vimos. Vean, nuestra cadena alfa, aquí esta que estamos iterando, pues es epsilon. Eso no hay ningún problema, puede ser epsilon. Beta es a la m. Es esta cadena que la podemos segmentar, encontrar un segmento interior a la J, tal que este lo podemos iterar cuantas veces quieran. ¿Se acuerdan? Era J por P. Y phi, pues es a la R, es decir, lo que viene después de esta J. Y gamma, pues es algo que no estamos tocando, es B a la N. Entonces es una forma de verlo. El teorema nos dice, bueno, pues esto debe ser posible en realidad para cualquier lenguaje regular. La idea básica es esta. ¿Se acuerdan que como lo reconoce un autómata finito, postulamos una cadena cuya longitud, o la parte de la cadena, un segmento de la cadena, tiene una longitud que es estrictamente mayor que K, que es el número de estados. Y de esa manera, pues estamos obligados a que el autómata deba pasar dos veces por el mismo estado. Esa es nuestra idea. Aquí el teorema nos está diciendo eso. Tómate un lenguaje regular, entonces va a existir una K que tenga esa propiedad. Esta K puede ser el número de estados más uno,
porque aquí tenemos un menor igual. Y entonces sabemos que va a haber la repetición de un estado y que por lo tanto podemos, como hay una repetición, como regresamos a un estado, hay un ciclo, podemos regresar cuantas veces queramos a ese estado, pues metiendo el número de caracteres necesarios para completar el ciclo. Esa es la idea. La demostración del teorema, pues es simplemente generalizar lo que vimos en el ejemplo concreto. Decir, bueno, necesito el lenguaje regular. Vean, el ejemplo concreto, ¿no? El lenguaje regular, pues hay un autómata que lo reconoce. Suponte que el autómata tiene K menos 1 estados para alguna K adecuada y por lo tanto, pues vas a pasar 2 veces por el mismo estado y lo que haces entonces es caracterizar esa cadena que te lleva a un ciclo, que tiene que ser distinta de epsilon, porque lees que regresas después de leer cierto número de caracteres y la iteras cuantas veces quieras, bombeas copias de esta cadena aquí en este punto y entonces esto debe estar en el lenguaje si es que es regular. Entonces, si esta parte, si la generalización del caso, si la demostración del teorema se entendió, pues explico por qué en general esto se puede utilizar como criterio negativo para lenguajes regulares. Profesor, ¿Sí se entendió? Bien. Veo por qué se puede utilizar como criterio general. A ver, acá lo tengo. Vean, la idea es que si algo es regular, debe cumplir esta condición. Entonces, si algo no la cumple, así que por lógica, literalmente hablando, si P implica Q, entonces no Q implica no P. Y en este caso, si algo no es regular, entonces no cumple estas reglas. Entonces, no es un criterio sí, solo sí, importante. No hay un criterio, o sea, los adelanto, eso lo vamos a ver más adelante en el curso, pero no hay un criterio universal de regularidad. Es decir, tenemos, si ustedes dicen que un lenguaje es regular, lo que tienen que hacer es presentarme el autómata que lo reconozca. Si ustedes dicen que no es regular, entonces tienen que, por ejemplo, demostrar que no cumple el teorema del bombeo. Esa es la idea. Entonces, el teorema del bombeo es un criterio negativo, por eso es un juego, porque la jugada de esta persona, es decir, si es regular, y la jugada que ustedes tienen que hacer entonces es demostrar que cumple el teorema del bombeo. Y entonces, si esta jugada nos lleva a una contradicción, ustedes ganan el juego. Si no nos lleva a una contradicción, la partida puede seguir y está del otro lado. Pero el punto es que cuando llegamos a la contradicción, ganamos. Entonces, ¿sí se entiende la idea? profe. La otra idea que mencioné, que no hay un criterio universal, esa quiere decir que si ustedes dicen algo es regular, debería haber un método infalible para decir es regular. Vamos a ver que no lo hay. Y eso es además muy sorprendente porque los lenguajes regulares son muy simples, ¿no? Diría, bueno, pues, ¿cómo no puede haber un criterio universal? El criterio es, preséntame el autómata, ¿no? Pero ese no es un criterio constructivo, no es una receta de cocina. No hay recetas para construir autómatas. Si su ingenio les alcanza para construir el autómata, pues saben que es regular. Si su ingenio les alcanza para demostrar que no cumple el teorema del bombeo, y eso sí es un método, entonces pueden demostrar que no lo es. Pero no hay un método infalible, que es un sí, solo sí, para lenguajes regulares. Bien, entonces, vamos a ver una aplicación del teorema del bombeo, otro caso de un lenguaje que también puede ser sorprendente que no sea regular, porque la descripción de este lenguaje es bastante elemental. Vean, tomamos este lenguaje, el lenguaje formado por cadenas en un alfabeto muy simple, ese alfabeto que tiene una sola letra, la A, y lo único que pide a las cadenas es que su longitud sea una potencia de 2. Es facilísimo, ¿no? No hay más que un carácter. ¿Cómo es posible que esto no sea regular? Nuevamente, intuitivamente pensaría uno, ¿cómo puedo saber si algo es una potencia de 2? El algoritmo básico para esto sería, pues divide a la cadena entre 2, divide entre 2 y en algún momento, si es una potencia de 2, te va a poder llevar a la cadena que está formada por un solo carácter. Pero si no es una potencia de 2, pues en algún momento vas a estar tratando de dividir un número impar entre 2 y eso no se puede. Entonces,
digo, salvo el 1, que ahí es donde vamos a detenernos, ¿no? Pero si se tienen 3 o el 5, que no son divisibles entre 2, yo sé que no es una potencia de 2. Pero el punto es que hacer esas divisiones implican como que uno puede leer la cadena y regresarse a la mitad, ¿no? Que es algo que un autómata finito no nos permite hacer. Entonces, una opción sería pues ir guardando en algún lugar unas notas que nos digan, ya leíste tantos caracteres divididos entre 2, pero pues ¿cómo hace eso un autómata finito? Ese es el punto. Un autómata finito podríamos pensar que pues tiene una memoria limitada. La memoria son los estados por los que hemos pasado. Ajá. Y entonces, como es un número finito de estados, pues es una memoria con un número finito de configuraciones. Esa es la idea básica. Algo que de alguna manera requiere memoria infinita, no debe poderse hacer con autómatas finitos. Aquí, entonces, esto pues ya nos hace pensar, bueno, sí suena a que efectivamente esto no debe ser un lenguaje regular. ¿Cómo lo demostramos? Teorema de bombeo nuevamente. Vean, vamos a suponer nuevamente utilizando este juego que el autómata A, que es un autómata determinista, reconoce este lenguaje. Hay un autómata que reconoce este lenguaje. Bien, entonces, pues el autómata debe tener cierto número de estados. Supongamos que este número de estados sea K. Ajá. Y que lo que hacemos es esto. Vamos a tomar una cadena particular tal que 2 a la M es estrictamente mayor que K. Entonces tendríamos que esta cadena A a la 2 a la M, pues debe estar en el lenguaje porque cumple con la descripción. Pero esto es estrictamente, 2 a la M es estrictamente mayor que K y por lo tanto, por el teorema del bombeo, debe haber un segmento distinto a epsilon interno a esta cadena que podamos iterar un número arbitrario de veces. Entonces, cualquier cadena que tenga alfa, eta, z a la i por p, para cualquier número natural p, phi, gamma debe estar en el lenguaje. Y vean que va a pasar lo siguiente. Nosotros habíamos afirmado originalmente que la longitud de alfa, la longitud de eta, la longitud de zeta, la longitud de phi y la longitud de gamma es una potencia de 2. ¿Por qué? Es 2 a la m. Pero aquí estamos diciendo que además ocurre que cualquier cadena que sea la longitud de las cadenas que mencionamos, alfa, eta, phi y gamma, más i veces la longitud de z para cualquier número natural, también es una potencia de 2. Y eso, pues no puede ser posible, ¿no? Se dan cuenta porque numéricamente no es el caso. Si estamos tomando un segmento interior de una longitud que no sabemos, pero estamos multiplicando por un número, digamos en particular un número impar, no hay forma de que eso nos dé una potencia de 2, ¿se dan cuenta? Porque no podría ser el caso que el resultado sea divisible entre 2 hasta llegar a 1. Ustedes podrán decirme, bueno, ¿qué tal si estas cadenas son todas epsilon? Y la única con la que estamos trabajando es z. Yo, pues sí, pero si la multiplicas por 3, una potencia de 2 por 3 no te da una potencia de 2. Y si estas tienen un valor específico, que sumado con z es una potencia de 2, lo que estamos haciendo es le quitamos una potencia de 2 un número arbitrario y lo multiplicamos por un natural impar, no nos va a dar una potencia de 2. Ese es el punto. ¿Así queda claro por qué? Esta es una cuestión de aritmética, por supuesto, no de lenguajes, ¿no? Pero sí queda claro que estoy haciendo este truco de multiplicar arbitrariamente a la longitud de z por un número natural. Profesor, Bien. Entonces, dado que esto es lo que tendría que pasar si el lenguaje fuera regular, profesor, ¿sí y puede esto escuchar? violaría la definición del lenguaje, de que la cadena tiene como longitud una potencia de 2, pues hay una contradicción y por lo tanto el lenguaje no puede ser regular. Bien. Un ejemplo más. Este ejemplo es indirecto. Profe. Entonces, es interesante por esa razón. Profe. Vean, este lenguaje, el que voy a postular, va a basarse en la siguiente idea. Yo voy a tomar una cadena arbitraria alfa. Voy a tomar un carácter en mi lenguaje, en mi alfabeto, digamos A en sigma, y esta notación me dice el número de apariciones de la letra A en alfa. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo. Número de apariciones de A en alfa.
Bueno, ahora, dado esa situación, voy a postular un lenguaje que en realidad se ve muy simple. Es un lenguaje formado por cadenas en alfabeto AB, dos símbolos nada más, tales que el número de A's y el número de B's es el mismo. Y nuevamente puede parecer sorprendente que esto no sea regular, porque esto además es más simple que el caso de hace rato. ¿Se acuerdan que hace rato teníamos que tener primero todas las A's y después todas las B's? Y eso implicaba que yo tenía que tener memoria suficiente como para de alguna manera llevar un registro de cuántas A's he leído. Aquí uno diría, bueno, no debe ser tan difícil, porque como pueden venir en cualquier orden A's y B's, pues lo que tienes que hacer es descontar las A's que has leído cada vez que te encuentres una B. Descontar una A que has leído en tu registro de A's leídas cada vez que te encuentres una B. Y uno diría, bueno, pues sí, pero ¿eso es posible? No, a mí no se me ocurre un mecanismo finito que me permita hacer eso. Pero eso que a mí no se me ocurre es un argumento bastante pobre, ¿no? Eso podría más bien decir, pues es la falta de imaginación de Francisco, ¿no? Más que el hecho de que el lenguaje no sea efectivamente regular. No, voy a demostrarlo formalmente, por supuesto, ¿no? La demostración es indirecta en este caso porque voy a utilizar el teorema de bombeo de manera indirecta. Vean, el lenguaje A estrella, B estrella es regular. ¿Por qué? Pues porque lo pueden generar a partir de una expresión regular que aquí está precisamente, ¿no? A estrella, B estrella. Entonces, este lenguaje tiene que ser regular. Y por otro lado, A estrella, B estrella, con el lenguaje que acabo de describir aquí arriba, que tiene un número de A y el mismo número de Bs, me da precisamente el lenguaje que ya habíamos analizado antes, A a la N, B a la N. ¿Se dan cuenta? Porque A estrella, B estrella me dice, primero vienen todas las A's, no te importa cuántas, incluso puede ser cero. Y después vienen todas las B's, no te importan cuántas, incluso puede ser cero. Entonces, ahí está. El orden estricto es A's primero, B's primero. Y este otro lenguaje lo que me dice, bueno, y al final tienes que tener el mismo número. Ah, bueno, si cumplo los dos requisitos a la vez, es decir, si me fijo en la intersección de estos dos lenguajes, lo que me resulta es A a la N, B a la N. Es decir, primero todas las A's y después exactamente el mismo número de B's. Yo ya demostré que este lenguaje no es regular. ¿Recuerdan? Eso es por lo que empecé el tema de hoy. Y por lo tanto, yo voy a observar lo siguiente. Habíamos demostrado ya que los lenguajes regulares sean cerrados bajo intersección. Es decir, si este lenguaje es regular, y obviamente es regular porque es una expresión regular, y este otro fuera regular, que es con el que estoy peleándome ahora, si este otro fuera regular, este debería ser regular. Ahora, como yo sé ya que este no es regular, entonces la conclusión es que este no puede serlo, porque estaría pasando por alto la restricción de que los lenguajes regulares son cerrados bajo intersección. Por lo tanto, pues no lo es, no puede ser regular. Y ahí está, esa es la demostración que quería de que el lenguaje no es regular. No utilicé el teorema de bombeo de manera indirecta, no aplicado a este lenguaje, sino aplicado a un lenguaje que yo ya que me va a servir para generarlo, que es este lenguaje. ¿Sí se entendió la demostración? Si hay dudas, por favor repasen, me pueden preguntar la próxima clase, que sería la clase del viernes. Como ya había dicho antes, no va a haber clase ni martes ni miércoles. Como pueden darse cuenta, es bastante útil repasar lo que se vio en clase. Ya su compañera me señaló un error en el ejemplo que improvisé la vez pasada, una incompletitud, porque el ejemplo está bien, simplemente me faltó escribir algunas reglas, pero pues ayuda a ver qué está pasando, ya sea para entender por qué ocurre algo o para ver si hay algo insuficiente en la explicación también, por supuesto, ¿no? Entonces pueden verlo la próxima clase. Y déjenme ver qué más sigue después de esto. Ajá. Sigue una demostración de otro método para ver que los lenguajes no son regulares. Otro criterio negativo, que son las relaciones de Magin-Nerud. No me da tiempo en los 18 minutos que quedan para presentar el ejemplo completo. Entonces, mi sugerencia más bien es detenerme aquí en este punto de teorema del bombeo. ¿Estarían de acuerdo? Sí, profe. Voy a tomar el silencio por un sí. Permítanme un momento.
No funciona lo que quería hacer. Ahora sí, esto sí. Entonces voy a detener ya nos terminó la pantalla, las láminas, ¿no? Bien. Bueno, pues si no hay más dudas, entonces por el momento nos veríamos el viernes. La ayudantía de mañana no se va a hacer. No sé si Vladimir está conectado. Espero que sí, Vladimir. O Eduardo, el otro ayudante. Si no, les mando un mensaje explícito para decirles que no hay ayudantía mañana. Sería la siguiente clase es el jueves y es ayudantía. Entonces el viernes nos vemos nosotros. Bien, pues aprovechen el día. Yo creo que Profe, es un momento, es una oportunidad importante para reflexionar sobre estos temas de la necesidad de equidad Profe. entre hombres, mujeres y personas no binarias. Yo creo que hay que incluirlo también aquí en la lista y pues también pueden aprovechar para estudiar. ¿Alguien quiere señalar algo? Adelante, por favor. Isaías, ¿querías comentar algo? ¿Me escucha, profe? Tu micrófono no se escucha, seguramente está apagado. Hola, profe. Profe, es que no nos escucha. ¿Quieres comentarlo en el chat? A ver, tengo un buen número de comentarios en el chat, por cierto, no me había dado cuenta. Mm. Ajá. Recuerden que a mí me cuesta mucho trabajo ver el chat, entonces veo que sí hay cosas que me querían comentar desde hace un buen rato. Ajá. Sí, Zoom, les dije que tengo problemas con Zoom, que la implementación de Zoom en Linux deja mucho que desear. No me manda mensajes a veces o se congela se minimiza cuando estoy presentando. Entonces a veces no puede salir de ese estado de minimalización. Entonces, de minimización, perdón. Eh, ¿No me estaban oyendo? Ah, bien. Ajá. A ver, aquí tengo, Isaías dice que tiene una duda y por alguna razón no los estoy escuchando. Ya sé qué pasa. Se intentó conectar mis audífonos que están guardados. Casi siempre hay clase con audífonos o no. Pero como no los saqué de la caja, se supone que estos no se activan. Bien. Ahora, intenten hablar, por favor, a ver si los escucho. Hola. Hola, profe. Hola, hola, hola. Ahora sí los escucho. Discúlpenme, es un problema de la configuración de Zoom. Zoom me está dando muchos problemas de veras, esto no me pasaba con Meet. Entonces veo que desde las 10:33 hay dudas. Entonces, si alguien, por favor, me quiere decir qué pasa. Y antes de que terminemos la clase, tenemos tiempo para resolverlas. Entonces, con mucho gusto regreso al punto que ustedes quieran. Bueno, yo tenía duda en el teorema del bombeo en la teta. Esa se puede, bueno, no sé si voy a poner la Ajá, diapositiva. exactamente. Permítanme entonces, voy a hacerlo ahorita. Ya está, ya regresé. Bien. ¿En qué punto? ¿En la formulación del teorema? Sí. Aquí. Bien, perfecto. Ya estoy aquí. Bien, ¿cuál era tu duda? Esa teta esa se puede repetir y veces siempre. O sea, eso es lo que nos dice el teorema, ¿no? De que Exactamente. si Se podemos puede poner repetir. un carácter, m veces, entonces también se puede como, pues, bombear lo que sea que represente esa teta y veces. Sí, sí, exactamente. Es lo que nos dice el teorema. Que si la cadena es suficientemente larga, o sea, si rebasas el número de estados del autómata que lo reconoces, esa es la intuición, entonces es posible encontrar un punto en el que hay un ciclo, porque tienes que pasar 2 veces por el mismo estado. Entonces, ya que identificas dónde está ocurriendo el ciclo, la cadena que te lleva a recorrer el ciclo completo se puede iterar cuantas veces quieras. Esa es la idea.
La cadena no es epsilon. Ese es el punto importante, porque bueno, si fuera epsilon lo puedes iterar cuantas veces quieras y no afecta a la cadena. El punto es que es distinta de epsilon. ¿Por qué es distinta de epsilon? Porque, vean, acá la idea es que estás pasando 2 veces por el mismo estado leyendo algo. Es un autómata determinista, sin transiciones epsilon. Entonces la idea es que, como estás leyendo carácter por carácter y cada carácter te obliga a moverte un punto, el hecho de que haya más caracteres que estados te lleva a decir, alguna vez regreso al mismo estado, pero leí cosas. Por eso es importante que no sea epsilon. Y la puedes iterar cuantas veces quieras, es lo que dice el teorema. No sé si eso contesta tu pregunta, Isaías. Ok, sí, entonces debe de haber más caracteres que estados, ¿no? Sí, exactamente, ese es el requisito del teorema. Hay una forma trivial en que esto se cumpla. En lenguajes regulares finitos, es decir, que tienen un número finito de cadenas, el teorema se cumple de manera trivial, es decir, no te vas a encontrar cadenas que rebasen el valor de K. Entonces, como ocurre, como el antecedente es falso, esto es una implicación, se dan cuenta, si se cumple la hipótesis, entonces pasa esto. Cuando no se cumple la hipótesis, es decir, cuando no hay cadenas mayores que K, pues ya no te importa qué pasa del otro lado, ¿no? Pero esos son los lenguajes regulares triviales, los que tienen número finito de cadenas. Para un lenguaje regular no trivial, con un número infinito de cadenas, eso quiere decir que las cadenas no están acotadas en longitud y siempre vas a poder encontrar una cadena que tenga más caracteres que K. De acuerdo, gracias. Bien, bien. Había alguien más que quería señalar algo, ¿verdad? A ver, déjenme ver si puedo si puedo ver el chat, porque vi más cosas. Si no, pues ahora sí que tiene la oportunidad de señalarlo, ya que regresé aquí a las láminas y que los estoy escuchando. Ajá. No, ahora sí ya estamos. Ya están todas las dudas. Bueno, espero que sí. Perdonen que esto haya pasado, es un problema técnico que pues, es en detrimento de la clase. Yo trato de que no sea así. Y pues tampoco creo que mi equipo sea tan anticuado. Tengo una computadora de bastante buen nivel, 16 gigas de RAM, que eso creo que es suficiente como para que esto funcione bien, pero pues yo no controlo el desempeño de las aplicaciones. Una disculpa de todas maneras por esta situación, ¿no? Entonces, Profe, no se preocupe. bueno, gracias. Entonces, pues termino por hoy y nos veríamos el viernes. De acuerdo, gracias. Hasta luego. Hasta luego.